A veces creemos que ciertas cosas nunca nos pasarán. Que si la vida decide golpearnos, será apenas un roce, una sacudida leve, como una tormenta de verano que pasa sin dejar huella. Pero mi historia no trata de eso. Es un golpe frontal. Brutal. Inapelable. Un choque a quemarropa con la realidad más cruda. Y te lo voy a contar todo. Sin filtros. Porque si alguien me hubiera enseñado esta historia antes, habría pensado que era el guión de una película. O de una telenovela de sobremesa en la una. Pero sin final feliz. Todo empezó en otoño. Estaba planeando un viaje a Nepal. Quería hacer un retiro espiritual, desconectarme del ruido, de las redes, del trabajo, de todo. Llevaba meses sintiéndome como un robot en piloto automático. Necesitaba resetearme. Y fue entonces, casi por accidente, que apareció su perfil en un grupo de Telegram sobre meditación consciente. Lucía. Una chica de mirada clara, sonrisa suave y textos medio místicos, hablaba de yoga, de respirar con el alma, de confiar en el universo y dejar que todo fluyera. Tenía algo magnético, como si escribiera desde un lugar más profundo. Nunca creí en eso de enamorarse por palabras. Ni en el rollo de las almas gemelas. Pero pasó. Descubrimos que teníamos mucho en común, los dos veníamos de rupturas difíciles, habíamos hecho terapia, buscado sentido en libros de autoayuda, en podcast, en noches largas hablando con desconocidos en foros. Hablar con ella era fácil. Ligero, pero a la vez con sustancia. Cada mañana me despertaba con la misma intriga. ¿Qué me escribirá hoy? Seguimos hablando todos los días mientras yo estaba en Nepal. Ella vivía en Alicante, yo en Sevilla. Pero la distancia nos parecía absurda. Como si el Mediterráneo y la Giralda no pudieran separarnos. Después de una semana, lo tuve claro, quería pasar el año nuevo con ella. Un día me confesó que se había divorciado hacía poco. Que su ex había sido una relación tóxica, de esas que te vacían por dentro. Que aún la acosaba, incluso la amenazaba por WhatsApp. Y entonces me salió algo instintivo, quería protegerla. Darle algo que nunca había tenido, paz, cuidado, seguridad. Una casa sin gritos. Un amor que no doliera. Desde Asia, le envié flores a su piso en el centro de Alicante. Solo quería arrancarle una sonrisa. Pero fue el detonante. Según me contó, su ex reapareció. Llamadas, escándalos, tensión en el rellano. Me pidió que no interviniera. Que lo gestionaría sola. Voy a poder con esto. Lo importante es que tú estás, me escribió una noche, después de una crisis. Cuando regresé a España, lo primero que hice fue comprar billetes a Alicante. Recuerdo que estaba en el andén de la estación de Santa Justa, con las manos sudadas y el corazón saliéndose del pecho. Era la primera vez en años que sentía esa mezcla de nervios y calidez. Como si mi cuerpo supiera que iba a cruzar una puerta sin retorno. Y entonces, por fin, nos vimos. Fue como en esas pelis tontas que uno no quiere admitir que le gustan, abrazos largos, lágrimas que no sabías de dónde salían, risas nerviosas y un beso torpe. Era igual que en sus fotos. Pero mucho más. Más cálida. Más viva. Más de verdad. Desde ahí todo fue a velocidad cósmica. Me quedé con ella. No pude irme. Empezamos a vivir juntos como si lleváramos años compartiendo vida. Ella, yo, y un gato siamés llamado Sky, que según me contó, le había regalado su ex cuando estaba enferma. Cenábamos con jazz de fondo y una copa de Ribera del Duero. Hablábamos de libros, de la vida, de lo que haríamos cuando todo se calmara. Yo soñaba con irnos a Lisboa, adoptar un perro,
construir una casa en la montaña. Alejados del ruido, pero cerca del mar. Parecía que nos conocíamos desde siempre. Lucía se mostraba totalmente abierta conmigo. Me contó que había tenido cáncer de ovarios en su juventud. Que logró superarlo, pero que debía hacerse revisiones cada cierto tiempo. A veces decía que se sentía rara, como si algo no terminara de ir bien. Yo le ofrecía acompañarla a hacerse pruebas, ir a su centro de salud, pedir cita en el hospital. Pero ella se negaba con firmeza: no quiero volver a ese mundo. Ya lo superé. Si empiezo a mirar hacia atrás, se me cae todo encima. Y yo, por supuesto, la respetaba. Porque no era solo mi pareja. Era una sobreviviente. 1 de noviembre. Un día que debía ser como cualquier otro. De esos que pasan sin pena ni gloria, entre tostadas con tomate y una siesta ligera. Pero no. Ese día se convirtió en el principio del fin de mi antigua vida. Me desperté temprano, envuelto en las sábanas nuevas del piso que acabábamos de alquilar en el Campello, a pocos pasos del mar. Un sitio tranquilo, con olor a salitre y pan recién hecho de la panadería de la esquina. Había buscado ese lugar pensando en ella. En nosotros. En empezar de cero. El viento rugía tras la ventana, empujando las persianas con fuerza. Dentro de mí todo se encogía, como si el cuerpo presintiera algo. Lucía dormía a mi lado. O fingía dormir. Llevaba días con molestias en el abdomen. Un par de noches antes, se había reído y dijo que seguramente era por una ensalada con guindilla que habíamos comido en un bar vegano del barrio. Pero esa mañana su rostro estaba tenso. Paralizado. No decía nada. Pero su silencio gritaba. Fuimos a la clínica local, una de esas donde aún te reciben por tu nombre y te ofrecen agua si la espera se alarga. Le dieron cita para una ecografía y análisis. Yo esperé fuera, dando vueltas como un león enjaulado. Al salir, Lucía estaba pálida como una sábana tendida al sol en enero. Hay que hacer marcadores tumorales. Urgente, dijo, casi sin voz. Sentí que el suelo se abría. Los días siguientes fueron una mezcla de café frío, miedo y silencio contenido. Me pasaba las tardes en el balcón, viendo la lluvia resbalar por el asfalto, esperando noticias. Hasta que por fin lo dijo. Salió del baño, se apoyó en la pared y soltó: Álvaro. Volvió. El cáncer. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo de cocina. Me quedé inmóvil. Ella las repetía una y otra vez, como si al repetirlas dolieran menos. Necesito tratamiento. Todo ha empezado de nuevo. ¿Y el mundo? Se vino abajo. Una ola de pánico me envolvió y ya no me soltó. Ni de día, ni de noche. Solo una idea me retumbaba en la cabeza como una sirena de ambulancia: no permitiré que pase por esto sola. Tenía miedo. Un miedo que helaba las venas. Había perdido a mi madre por culpa del cáncer. La vi apagarse, día tras día, en un hospital público de Sevilla. Con sus colas interminables para las pruebas, sus salas frías, su olor a desinfectante. Sabía perfectamente lo que significaban esas palabras. Pero Lucía aún tenía una oportunidad. Y yo iba a convertirme en su red, en su escudo, en su ejército si hacía falta. Mientras ella intentaba mantenerse fuerte, yo me volqué por completo. Buscaba médicos, llamaba a clínicas privadas de todo el país, Valencia, Madrid, incluso Palma. Contactaba con oncólogos que me recomendaban amigos. Me metía en foros, leía artículos, veía vídeos de testimonios en YouTube. Dormía 3 o 4 horas por noche, pero una fuerza interior me mantenía en pie.
Lucía se había convertido en el centro de mi universo. A través de una amiga de la infancia, me hablaron de Laura, una mujer que trabajaba en una ONG dedicada a pacientes oncológicos. Fue ella quien sugirió una posibilidad, una clínica en Berlín, especializada, con tecnología puntera y sin listas de espera. El tratamiento era caro. Pero las perspectivas eran buenas. Muy buenas. Todo parecía encajar. Solo había un problema. Sky. No voy a dejar a Sky, me dijo Lucía, con los ojos humedecidos. Está conmigo desde los 4 meses. Me salvó la primera vez. No lo puedo abandonar ahora. La entendía. Y no dudé. El plan fue tomando forma. Lucía viajaría con Sky a Berlín, donde un grupo de voluntarios la recogería en el aeropuerto y la llevaría directamente a la clínica. Allí también vivía su amiga Isabel, otra superviviente, otra luchadora. Yo me quedaría en España para cerrar temas pendientes, el piso, los papeles, mi trabajo. Iba a vender el coche si hacía falta. Incluso pensé en pedir un préstamo. Lo que fuera. Todo por ella. Lucía me pidió que no la acompañara. No quería que la viera débil, en un hospital. Álvaro, por favor, no me acompañes. Sería más duro. Despidámonos aquí. Tengo que ser fuerte. No lo compliques. Isabel estará conmigo. Y cuidará de Sky. Lo dijo llorando. Pero firme. Y yo. Acepté. Porque quería ser su apoyo, no una carga. Porque respetaba su decisión. Porque la amaba. Antes del viaje, le transferí dinero, la ayudé con los trámites, llevé a Sky al veterinario para que le pusieran el microchip europeo. Me quedé en Sevilla para terminar de empacar nuestras cosas. El plan era perfecto, reencontrarnos en Berlín, alquilar un pequeño apartamento cerca del hospital y empezar de nuevo en Lisboa unos meses después. Lejos del invierno, del ruido, del pasado. Pero el destino. Ya había escrito otro guión. Y yo ni siquiera lo sospechaba. La mañana del 20 de noviembre amaneció extrañamente tensa. El aire pesaba. El silencio del piso era más denso que de costumbre. Me desperté antes de lo habitual. Lucía me había dejado una nota en la mesa de la cocina junto a una taza de café recién hecho. Me pedía que, por favor, llevara unas llaves al piso de su madre, en un barrio residencial de San Juan. Decía que era urgente. Que su amiga Claudia la recogería más tarde para llevarla al aeropuerto. Todo sonaba lógico. Demasiado lógico. Pero mi cabeza iba en automático. Había niebla fuera. Y dentro también. Yo creía. De verdad. Creía que todo iba a salir bien. Que estábamos luchando juntos. Que lo íbamos a lograr. De una forma u otra. La besé en la sien. Le deseé buen viaje. Y me fui. Lo que no sabía es que ese día no estaba despidiéndome solo de la mujer que amaba. Estaba despidiéndome de toda mi vida anterior. Desde entonces, mi historia se partió en dos, el antes. Y el después. Cuando, supuestamente, llegó a Berlín, seguimos en contacto cada día. Hablábamos por videollamada, nos enviábamos notas de voz, emojis, fotos. Ella me decía cuánto me echaba de menos, cuánto me amaba, cuánto deseaba que todo terminara para poder estar juntos otra vez. Yo también la extrañaba, con locura. A veces iba solo a nuestra cafetería de siempre en la Rambla, pedía el mismo café con leche que solíamos compartir, y repasaba nuestras conversaciones una y otra vez. Era un infierno con aroma a canela. Intentaba mantenerme fuerte.
No mostrarle mis miedos. No cargarla con mi ansiedad. Pero por dentro, algo se quebraba. Grietas invisibles que cada día se hacían más profundas. Nada calmaba esa angustia que me devoraba el pecho. Una tarde me mandó un audio, me hicieron otra ecografía. De momento todo estable. Pero quieren hacer una biopsia. Y después vendrá la radiación. Esto recién comienza, Álvaro. Me quedé en silencio. Y entonces recordé una frase que me dijo un amigo de la mili, ex infante de Marina: en una situación extrema, no vas a subir al nivel de tus expectativas. Vas a caer al nivel de tu preparación. Y ahí estaba yo. Derrumbándome. Con todos mis años de terapia, meditación guiada, respiración consciente y libros de autoayuda hechos trizas. Toda esa preparación no servía de nada frente al miedo real. Mi rutina empezó a girar en torno a ella. Vivía según sus horarios. Esperaba cada mensaje como si fuera oxígeno. Dejé de ver a mis amigos, de dormir, de comer con hambre. Solo trabajaba. Y esperaba. Y en mi cabeza, como una gota constante, tengo que estar allí cuando comience el tratamiento de verdad. Empecé a buscar alojamiento en Berlín. Contacté con traductores, con abogados, con agentes de seguros médicos internacionales. Miraba vuelos todos los días. Incluso consideré vender mi ordenador, mis guitarras, mis recuerdos, todo lo que tenía. El objetivo era reunir 100.000 euros para costear la operación completa. Y más. Y entonces llegó el golpe. El diagnóstico. Carcinoma ovárico secundario. Estadio 3. Estado premetastásico. Me quedé congelado. La palabra metástasis me atravesó como un puñal helado. La conocía demasiado bien. Recordé a mi madre, su mirada apagada en el hospital, los tubos, los vómitos, los analgésicos que ya no hacían efecto. Y ahora. Lucía. Quería gritar. Romper algo. Llorar como un niño. Pero no lo hice. Apreté los dientes. Por ella. Por nosotros. Esa misma noche pagué el primer tramo del tratamiento. Me dijo que ya estaba ingresada y que en unas horas recibiría la primera sesión de radioterapia. Estoy resistiendo, me escribió. Y yo. Yo me derrumbaba en silencio, en el suelo frío del baño. Sin fuerzas. Sin respuestas. Ahogándome en mi propia ansiedad. Sentía que el mundo se acababa. Y en medio de ese colapso mental, me hice una pregunta tan simple como desgarradora: ¿y si esto es para siempre? ¿Y si no lo logramos? ¿Y si la pierdo? Y entonces, en medio del miedo, entendí algo que me atravesó el alma: nunca había amado tanto. Nunca había sentido tanto miedo por perder a otro ser humano. Si pudiera cargar con su dolor, lo haría sin pensarlo. Esa noche llamé a mi terapeuta. La misma que me ayudó hace años, cuando toqué fondo tras una ruptura traumática. Necesitaba que alguien me sostuviera. Que me recordara quién era. Me dijo algo tan simple como vital: cuando estás en el epicentro del dolor, no razonas. Solo caminas. Pero no lo olvides, sigues vivo. Y tú también tienes derecho a sentir. Esa frase me salvó. Me aferré a ella como a una cuerda lanzada desde un acantilado. Y me hice una promesa: haré todo lo posible para que ella viva. Todo lo que esté en mis manos. Y aún más. Lo que no sabía es que ese aún más sería el inicio de mi peor pesadilla. Lucía llamó. Me dijo que acababan de ponerle una vía intravenosa.
Su voz sonaba débil, algo apagada, como si hablara desde el otro lado de un túnel. Pero mantenía la compostura, como siempre. Firme. Serena. Ese tipo de serenidad que solo tienen quienes han tocado fondo antes. Y de pronto, recordé todo lo que me había contado sobre su pasado. Sobre cómo escapó de un marido maltratador. Sobre los años que tardó en reconstruirse por dentro. Sobre las secuelas invisibles del abuso emocional. Me lo había contado entre lágrimas una noche, en el sofá, mientras Sky dormía sobre su regazo. Pensé, esta mujer es una guerrera. Una superviviente. Alguien que había caminado sobre fuego y seguía sonriendo. Me sentí orgulloso de ella. La admiraba. La cuidaba. La quería con todo. Yo, a mis 43 años, tenía claro que no era ningún ejemplo. Mis relaciones pasadas me habían dejado cicatrices feas, traiciones, celos, control, silencios largos, palabras que duelen más que gritos. Había vivido. Pero con Lucía. Era distinto. Con ella podía ser yo. Sin armaduras. Sin máscaras. Asumí toda la carga económica sin dudarlo. No por orgullo. Sino porque quería que se sintiera protegida. A salvo. Porque la amaba. Y porque, para mí, un hombre que ama de verdad es un pilar, no una mochila. Jamás discutimos. Nunca alzamos la voz. Lucía hablaba siempre con dulzura, con calma, como si midiera cada palabra para no hacer daño. Yo la veía como mi compañera. Mi aliada. Una mujer de verdad. Profundamente hermosa en su vulnerabilidad. Esperaba con ansiedad la fecha de su operación. Solo quería poder abrazarla, sostenerle la mano en la sala de espera, decirle, estoy aquí. No te suelto. Pero los días pasaban con una lentitud inhumana. Cada hora era una tortura de espera. Hasta que, de repente, como un relámpago en el cielo más azul. Sonó el móvil. Era Claudia, la amiga de Lucía. La misma que supuestamente la había llevado al aeropuerto. La que siempre ayudaba, cubría, estaba pendiente. Álvaro. ¿Está Lucía en casa? Llevo horas intentando hablar con ella. No contesta. Me quedé en silencio. ¿Cómo que si está en casa? ¿No fuiste tú quien la llevó al aeropuerto? Hubo un silencio incómodo. Y entonces soltó, no. Ella se fue en coche. Y no conmigo. Ese día yo ni salí de casa. Iba con David. David. Su supuesto amigo de la infancia. Ese con el que nunca pasó nada. El mismo que una noche vi desde el balcón, cuando Lucía estaba sentada en su coche y él se le acercó. Recuerdo que le pregunté. Y ella me dijo, con cara de fastidio, solo vino a pedirme que lo dejara en paz. Fue cosa de 5 minutos. Y yo, imbécil de mí, le creí. Ahora todo cobraba sentido. Cada pieza encajaba como en un puzzle macabro. Era una cadena. Una cadena de mentiras perfectamente ensambladas. Me quedé en shock. En seco. Pero el cuerpo ya sabía lo que tenía que hacer. Empecé a investigar. A revisar. A dudar de todo. Primero el viaje. Luego los análisis. Después, la clínica. Contacté con la clínica en Berlín. Me costó conseguir respuesta, pero cuando llegó. Fue como una bofetada. Nunca hemos recibido a ninguna paciente con ese nombre. No consta ingreso, ni pruebas, ni documentación. Solo llegó un correo hace semanas, preguntando por precios generales. Nada más. Silencio. Ella. Había mentido. Todo este tiempo. Con frialdad quirúrgica. Sin emoción. Sin culpa. Como si no le importara nada. Llamé a María, la supuesta amiga que la estaba acompañando en Alemania. ¿Lucía? Dijo, sorprendida, no hablamos desde hace años. Creo que desde 2017, como mucho. Tuve que sentarme. Sentía que me faltaba el aire. Inspirar. Expirar. Intenté mantenerme en pie, pero la realidad me aplastaba como una losa. Me tomé una pastilla para dormir.
fue lo único que me salvó esa noche. A la mañana siguiente, como un autómata, volví a escribir a la clínica. Activé contactos con abogados. Revisé el número de pasaporte que había usado para comprar los vuelos. Todo era claro. Nunca salió del país. Nunca pisó Berlín. Todo era humo. Cada palabra. Cada historia. Le escribí a su madre, buscando al menos algo. Una señal. No sabía nada. Me respondió con un mensaje seco, desolador: no sé nada. Lucía es adulta. Se hace responsable de sus actos. Ni un ápice de empatía. Ni una frase de consuelo. Ni siquiera un lo siento. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. No podía creerlo. Todo, absolutamente todo lo que creía real, se desmoronaba. Y entonces llegó la segunda ola. Claudia, sin saber ya qué hacer, empezó a mandarme capturas de pantalla. Audios. Mensajes. Pruebas. Audios que Lucía había enviado a otros amigos. A sus confidentes. A su verdadero mundo. Tu Álvaro es rarito. Se obsesionó con los análisis. Es un blandengue. Siempre tan sentimental. Él cree que estoy en Alemania. Y yo aquí, con David, en nuestra cabañita. Todo bien. Cada palabra. Era una puñalada en el pecho. No por la burla. No por el engaño. Sino por la frialdad. La absoluta ausencia de humanidad. Simplemente no podía creerlo. Todo lo que consideraba real era en realidad una ilusión cuidadosamente construida. Un decorado. Una obra de teatro. Y yo, el protagonista ingenuo. Me invadían oleadas de rabia, de incredulidad, de agotamiento absoluto. Tenía la sensación de haber corrido una maratón emocional sin darme cuenta. Me temblaban las manos. El estómago era un nudo. El aire pesaba. Empecé a repasar todo, como si pudiera encontrar una fisura que lo explicara. Cada historia que me contó Lucía. Cada frase suelta. Cada gesto. Cada contradicción que antes había justificado como parte de su personalidad sensible. Ahora todo se revelaba como parte de una estrategia. Un guión bien ensayado. Recordé una vez que vi mechones de cabello en el suelo del baño. Lucía me dijo que era por la quimioterapia. Recuerdo que me arrodillé, los recogí y los tiré con delicadeza al cubo, como si fueran sagrados. Pero ahora entendía. Los dejó ahí a propósito. Para alimentar su personaje. Para generar compasión. Y funcionó. Porque lo peor no era el engaño. Era que yo había creído. A ciegas. Sin reservas. Con amor. Conseguí el número de David. El tal amigo de la infancia. Lo llamé. La conversación fue larga. Incómoda. Llena de silencios raros y verdades amargas. Álvaro. ¿Tú eres su pareja? Me preguntó con voz entrecortada. Le conté todo. Paso a paso. David se quedó helado. Él también era una marioneta en la misma función. Yo pensaba que tú eras su exmarido. Que la perseguías. Según ella, había huido de ti. Y lo del cáncer. Fue su excusa para escapar, me dijo. Él también había sido víctima. No sabía que Lucía vivía conmigo. Ni que recibía dinero para un tratamiento ficticio. Pensaba que la estaba ayudando. Y acababa de descubrir que lo habían utilizado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El mundo se me venía encima. Como una avalancha. Como un derrumbe. Recordé cómo contaba los billetes uno por uno antes de hacerle transferencias. Cómo buscaba clínicas, rutas, soluciones, mientras ella probablemente cenaba con vino y velas en otro lugar. No me sentía solo engañado. Me sentía usado. Como un cajero emocional. Como un proveedor de amor, atención y recursos. Y lo más desconcertante, Lucía me seguía escribiendo. Como si nada. Me decía que me echaba de menos. Que lo sentía. Que no sabía cómo contármelo. Me mandaba audios llorando.
llorando. Como si aún creyera que podía manejarme. Pero eso no era todo. Localicé a uno de sus exmaridos. Sí, de sus exmaridos. Ese que, según Lucía, había sido un maltratador. El que supuestamente la había hundido. Y entonces. Se abrieron más puertas. Puertas que ojalá nunca hubiera cruzado. Resulta que Lucía también lo había contactado en los mismos días. Le pidió dinero. Le dijo que estaba confundida. Que las cosas se le habían ido de las manos. Que lo extrañaba. Que quería volver. Y lo más demoledor, descubrí que no se había casado una vez. Ni dos. Al menos 4. Y en algunos casos, ni siquiera había tramitado el divorcio. El cuento del cáncer. Lo había usado antes. Uno de ellos me dijo que le pagó un tratamiento completo. Que se endeudó para salvarla. Otro me contó que fingía ataques de ansiedad para manipularlo emocionalmente y que él se sentía culpable cada vez que intentaba poner límites. Pasé noches sin dormir. Tenía en mis manos capturas, audios, nombres, teléfonos, fechas. Parecía una escena de una serie de Netflix, pero no. No era ficción. Era mi vida. Lucía había mentido sobre todo, sobre su enfermedad. Sobre su pasado. Sobre el viaje. Sobre su amor. Cada te amo ahora sonaba como una burla. Una actuación. Una performance. Mentía con una naturalidad escalofriante. Sin una pizca de remordimiento. Sin humanidad. Recordé cuando le llevaba fruta cortada al hospital que nunca visitó. Cuando le sujetaba la mano mientras ella decía, tengo miedo de morir. Cuando la miraba como si fuera mi milagro. Mi última oportunidad de construir algo limpio. Y ahora. Solo miraba una pantalla negra. El fondo de nuestras últimas videollamadas. Vacío. Silencio. Y una única pregunta me recorría el cuerpo como veneno, ¿quién eres realmente? Me senté en silencio en el salón. La luz de la tarde se colaba por las persianas medio cerradas, proyectando sombras en las cajas vacías que aún no había deshecho. Tenía el portátil sobre las piernas y el corazón como una piedra en el pecho. Abrí su canal de Telegram. Ese canal. El de la espiritualidad. Ahí estaba, Lucía, sonriendo desde un retiro en Menorca, hablando de chakras, de soltar el pasado, de confiar en el universo. Frases como, todo se acomoda cuando dejas ir. He pasado por el infierno, pero encontré la luz. Sus publicaciones acumulaban miles de corazones. Miles de gracias por tu energía, eres inspiración, qué mujer tan fuerte. Y yo, meses atrás, también creí. Me tocaron. Me movieron. Ahora las leía con otra mirada. Fría. Dolida. Y solo una pregunta retumbaba en mis sienes, como un tambor dentro del cráneo, ¿dónde está la verdad? Me levanté. Empecé a caminar por la casa como si fuera un campo minado. Cada rincón explotaba con un recuerdo. El cojín donde solía sentarse a meditar. El vaso de cerámica que compramos juntos en una feria de artesanía. El sitio donde dejó su bufanda por última vez. Cada gesto, cada frase que me dijo, ahora tenía doble fondo. Recordaba cómo me llamaba su héroe cada vez que le enviaba dinero. Cómo me cogía la mano y susurraba, solo contigo siento paz. Eres mi familia. Cómo me miraba con esos ojos que parecían decir gracias por salvarme. Y ahora, desde fuera, lo veía claro. Todo era parte del guión. Me senté en el suelo, rodeado de cajas sin abrir, con la respiración contenida, y una sola pregunta me quemando por dentro, ¿cómo alguien como yo, adulto, con experiencia, pudo ser tan ciego? Ya no quedaban dudas. No había diagnóstico. No había lucha. No había cáncer. Solo había manipulación. Pura y calculada. Y entonces. Exploté. Dentro de mí no solo hervía el dolor. También la rabia. La rabia por mis amigos, que rezaron por ella, que donaron dinero pensando que salvaban una vida. La rabia por mí, que entregué todo. Que perdí la fe en lo más básico, en lo real. Decidí hablar con ella. Directamente. Sin rodeos. La llamé.
Y contestó. Como si nada. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ya sabías que iba a comprobarlo todo, ¿verdad? Le dije, con la voz tensa. Silencio. Después, su voz. Dulce. Trémula. Ensayada. Álvaro. No grité. No lloré. No estuviste en ninguna clínica. No hiciste análisis. No estás enferma. ¿Dónde estás? Pausa. Y luego. Sollozos. No quería. Me enredé. Tenía miedo de decirte. Lo sé todo, Lucía. David. La clínica. Marta. Tu ex. Tus otros ex. Todo. Silencio. Solo su respiración. Y luego. Una frase. Una frase que me congeló por dentro. No pensé que investigarías tanto. Y ahí se rompió lo último que quedaba dentro de mí. La confianza. La compasión. La duda. Todo. No había sido un error. Había sido un plan. Frío. Meticuloso. Perfectamente ejecutado. Ella no solo traicionó mi amor. Traicionó algo más profundo, la humanidad. No mostró culpa. Ni remordimiento. Solo sorpresa. Sorpresa de que yo no fuera tan ingenuo como pensaba. Y entonces, antes de colgar, le dije algo que no planeé. Que salió desde lo más hondo, ¿sabes qué es lo más doloroso? No que hayas mentido. Sino que yo. Realmente te amé. Y colgué. Sin despedidas. Sin darle tiempo a justificar nada. Sin perdón. Solo el tono muerto de la llamada. Y el silencio que dejó atrás. Esa noche, por primera vez en meses, dormí. Sin lágrimas. Sin esperanzas. Sin ella. Sabía que mi camino ya no sería el mismo. Iba a ser el camino de la verdad. Aunque me quemara los pies. Aunque me dejara cicatrices. Han pasado varios meses. No escribí ninguna denuncia. No busqué venganza. No hice ningún escándalo. Simplemente hice las maletas y me fui a Lisboa. Un billete de tren, una mochila, y silencio. Cerré suscripciones. Eliminé fotos. Borré correos. Lo dejé todo atrás. Y seguí adelante. Lucía no volvió a escribir. Sigue publicando en su blog, hablando de lo importante que es ser honesta con una misma, compartiendo frases sobre la energía femenina y la autosanación. Hace poco publicó una nueva historia, la de un hombre tóxico que le rompió la vida. Solo que el nombre era otro. No el mío. Cerré su canal. Me desuscribí. No quería volver a ese lugar. No quería volver a ser el Salvador. Ya no quiero darlo todo. Para quedarme vacío. Ya no confundo compasión con amor, ni empatía con obligación. Ahora sé que querer a alguien no significa salvarle la vida. Sobre todo cuando esa persona no quiere ser salvada. Vuelvo a vivir solo. Sin llamadas a cualquier hora. Sin audios de 3 minutos. Sin charlas sobre chakras, retiros o el universo que todo lo ve. A veces me descubro esperando un mensaje. No porque la extrañe, sino porque me acostumbré a ser necesario. Me acostumbré a salvar. Pero ahora todo es distinto. Estoy en Lisboa. Paseo por las calles empedradas del Bairro Alto, tomo café en terrazas frente al Tajo, escucho fado sin llorar. Una tarde, paseando por el malecón, un perrito pequeño y torpe con las patas chuecas se acercó a mí y me rozó la mano con el hocico. Me agaché para acariciarlo. Levanté la vista, y su dueña me sonrió. Perdona, siempre elige a la gente él solo. Eso está bien, respondí. A veces así comienzan los mejores encuentros. Empezamos a hablar. Solo un poco. Pero fue suficiente para encontrarnos otra vez unos días después. Primero saludarnos. Luego tomar un café. Después reír. Sin máscaras. Sin dolor. Sin historias trágicas a la espalda. Y hoy pensé, vaya. Vuelvo a sentirme vivo.
Marina me gusta. Es una mujer sencilla, seria, con una sabiduría cotidiana que no necesita discursos filosóficos. Le gusta leer en voz baja. No publica su vida. No necesita explicarse. Ya veremos qué pasa. No hago planes a largo plazo. Solo sé que, por ahora, me siento bien a su lado. Y si vuelvo a enamorarme, no será porque alguien necesite ser salvada. Será porque, junto a mí, estará alguien que no me pida desaparecer. Ahora lo sé con certeza, el amor verdadero nunca exige sacrificios absurdos. El amor verdadero te devuelve a ti. ¿La verdad? Todavía duele por dentro. Pero es un dolor de sanación. No de destrucción. Ya no creo en las palabras. Y no confío demasiado en la gente. Pero empecé a creer en mí. Y cada mañana, al mirar mi reflejo en el espejo, digo, gracias por seguir aquí. Y lo decía en serio. Hasta que un día recordé algo. Una tontería, al principio. Un detalle mínimo. Algo que ella me dijo una vez, entre sueños. Algo que no tenía sentido. Entonces no lo entendí. Ahora sí. Y todo volvió a tambalearse.